Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones y resoluciones que todavía nadie ha dado absolutamente, güey. Estoy aquí con... Lalo Flores, muchachos. Y Memo Vega. como aclaración, hoy es miércoles, ¿qué día? 8 de agosto. 8 de agosto. 8 del 8. Un día muy importante, sobre todo para América Latina, específicamente para Argentina, porque mientras grabamos, esperábamos que esto se resolviera mucho antes, pero llevan ya 16 horas en el Senado de Argentina viendo si pasa o no pasa la ley que va a facilitar que las mujeres puedan terminar con su embarazo de manera segura y legal y que dejen de criminalizarlas, ¿no? Así es. Es lo que se está discutiendo. Lalo, este era tu tema, yo me lo estaba aquí como que... Ay, amigos, he estado monitoreando la discusión en el Senado y hay dos argumentos principales. O sea, todos los que votan a favor dicen una cosa, todos los que votan en contra dicen otra. Los que votan en contra hablan de los derechos de los niños, ¿no? De cómo el producto de la... ¿Cómo se me fue el nombre ¿La gestación? de la gestación? No, pero iba a decir otra cosa, ahorita me acuerdo. Pero como el producto de la gestación... De una noche de calor. A lo mejor por estar viendo... se convierte en una persona a la cual deben tutelársele derechos, ¿no? Derechos como nacer, por ejemplo, ¿no? Invocan en muchas ocasiones la Declaración de los Derechos de los Niños y de las Niñas, hablan sobre la defensa de dos vidas y no sobre una, hacen este argumento de, oigan muchachos, es que estamos muy concentrados en el tema de qué va a decidir la madre, pero no estamos pensando en qué es lo que pasa con el producto, con el feto, ¿no? Y los que votan a favor usan el argumento de, bueno, es que es una cuestión de elección, es una cuestión de planificación, y es tal cual el simple hecho de que la mujer pueda decidir qué hacer con su cuerpo o no. Y se habla de la crisis de salud, ¿no? Que es el argumento donde muchos dicen, bueno, yo podré tener mis posturas éticas, morales, religiosas, en las que estoy claramente en contra del aborto, pero desde una perspectiva legal tenemos una crisis de salud donde diariamente están muriendo mujeres o están siendo internadas porque el aborto va a suceder sí o no. Claro, o sea, la diferencia es legislarlo, porque ahorita si tú intentas abortar en Argentina y a veces llegan y tuvieron como que procesos, no pueden dar incluso la información completa porque es un delito. Claro, sí, y es una cuestión que plantearon algunos de los ponentes bueno, hay que establecer cuál es la mecánica. Parece ser, por lo larga que está haciendo la sesión, ya 16 horas, alcanzo a entender que todos los senadores están subiendo al estrado, planteando su postura, un breve razonamiento, y cuando digo breve, media hora 5 o 6 minutos. No he visto uno, ahorita el que pasamos, el que estaba justo antes de Cristina, llevaba 27 minutos. Ay, güey. Bueno, y al final hay unos que sí, hay otros que no, dicen yo voy a votar a favor, hay otros que dicen yo voy a votar en contra, y hay otros que se abstienen de decir cuál va a ser el sentido de su voto. Después de su pinche pero por la postura se puede inferir, así es. Entonces, uno de los ponentes que me pareció muy interesante hablaba de este dato. El número de abortos no baja. Lo que baja, con la legislación, el número de abortos no baja. Lo que baja es la cantidad de decesos que existen por abortos practicados de manera irregular, ¿no? Y se habla también de que en ese sentido, en contra, la gente dice es que cómo le pones la carga al sistema de salud de la gente que está decidiendo abortar. Y es un planteamiento que se hizo. O sea, tú pones esa cara, yo la puse. Sí, pero no es que no entendí qué dijiste. Ok. La ley plantea que los servicios de salud, de seguridad social, por así decirlo, los servicios públicos de salud, deben proveer servicios para abortos seguros, voluntarios, hasta antes de la semana 12. Entonces, dice, ¿cómo le pones al sistema de salud una carga tan grande como toda la gente que va a empezar a recurrir al aborto? Y luego la contrapostura es que espérate. La gente no dice, ay, ahorita vengo, voy a abortar, ¿no? O sea, y hay, a mí lo que me sorprende sobre todo
son los senadores hombres que se suben al estrado a decir, a ver, muchachos, nosotros ni siquiera estamos en posición de juzgar qué es lo que debe decidir o no una mujer a partir de lo que quiera hacer con su embarazo. Si nosotros no tenemos una aproximación ni siquiera cercana a lo que ellas viven para decidir que van a abortar. No, o sea, no es como decir, ahorita vengo, voy por un pulparindo y un aborto. No, o sea, ese es el tema, ¿no? Y ponen esta perspectiva de... Que por otro lado estaría bien que las clínicas de aborto vendieran pulparindos. O sea, creo que... Claro. y esa es la cuestión, ¿no? Obviamente ha habido quienes dicen, confirmando lo que dice Fer, a pesar de mi postura religiosa, a pesar de que soy católico, yo creo que las mujeres deben decidir qué hacer con estas situaciones de embarazo. Y hay un dato importantísimo, en algunas de las veces que me conecté a ver las ponencias, hubo un dato muy importante que me pareció, que parece ser que una solicitud conjunta de diversos diputados en Argentina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidieron una opinión sobre si se consideraba o no que un feto era una persona hasta antes de la semana 12, y la Corte Interamericana dijo que no había manera de considerar que era una persona, ¿no? Eso es un dato bien importante, porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es, para que se den una idea del peso que tiene sobre las interpretaciones que se hacen en relación a estos temas, la Corte Interamericana es la única que le puede decir a la Suprema Corte, espérate, lo hiciste mal. Ok. A la Suprema Corte de México. La Corte Interamericana ha emitido sentencias que han obligado al Estado mexicano a hacer correcciones a su constitución. Wow. Entonces, tenemos a la Corte Interamericana a solicitud expresa de diputados argentinos diciendo que no es posible considerar como persona un embrión, es la palabra que se me estaba yendo, un embrión hasta las 12 semanas de gestación. Lo que echa por tierra el argumento de que es una persona que tiene derechos. De que hay derechos que tutelar hasta antes de la semana 12. Aquí hay uno de mis documentos favoritos sobre el aborto. No soy muy documentado en este tema, pero es una rutina que hace George Carlin. En 1996 se llama Back in Town. Es muy buena. Y en este tema dice... Está viralizada ahorita en... ¿George Carlin? Sí. Y me parece que es genial. George Carlin dice, a ver, si un feto es un ser humano, ¿por qué no nos cuenta el censo? Sí. Si un feto es un ser humano, ¿por qué cuando una persona está esperando dice... tenemos 2 y uno más en camino en lugar de decir 3 personas? Somos 3. Ajá, pues exactamente. O sea, creo que al final de cuentas el tema de si hay vida o no hay vida humana en un esperma pegado en un óvulo no puede ser evidenciado de manera científica. O sea, no hay una manera de decir contundentemente esto constituye una vida. ¿Cuándo empieza la vida? Entonces, es un sistema de creencias. Si la legislación se ajusta a un sistema de creencias, no está legislando para todas las personas y no está legislando desde una postura de derechos humanos, sino para validar una creencia en particular. Y lo que parece que las personas que están en contra del aborto lo que están pidiendo es, ustedes tienen que legislar en función de lo que yo creo, independientemente de si puedo validarlo o no. Y eso es hacer una segmentación de cuáles ciudadanos importan y cuáles no. Sí, porque todos los datos duros, por ejemplo, si hablamos de datos que sí son cuantificables y que no hay debate, salió dentro de este foro la discusión de en cuánto se disminuiría el costo que se le está cargando al sistema por atender los abortos, y todo esto es como una reducción decían algo como del 45%, o sea, de la crisis que ya hay de todo esto que sale mal y todas las consecuencias al no practicarse, se hablaba de una disminución del 45%. También hay una serie de prejuicios de que, por ejemplo, las mujeres que están queriendo abortar son mujeres que, no quiero empezar la vida porque estoy aquí viviendo la vida, luego que tengo que asumir las consecuencias, y no ven de dónde vienen las familias, y sobre todo que muchas mujeres, porque a mí fue algo que no había yo considerado. Muchos de los ejemplos que se están poniendo ahorita en mesa es de mujeres que eran madres de familia que ya no podían mantener a más niños, y entonces
se murieron en la plancha cuando estaban como que en el aborto y dejaron a otros niños huérfanos que si de por sí ya estaban en una situación precaria, después de esto no sucedía nada. Habla mucho la postura más conservadora y de religión de decir, bueno, tengan a los niños y denlos en adopción, siendo que en Argentina los centros donde se están aceptando los niños para luego ponerlos ya no están aceptando más niños porque hay una sobrepoblación y la gente no los está adoptando. Entonces, o sea, es como que volteas y dices, o sea, hay un chingo de argumentos donde dices, güey, o sea, hasta tus propuestas son ridículas porque realmente se están jugando más cosas de las que creemos. Pero bueno, 16 horas y siguen siendo... Es que es el asunto, hay un asunto... Bueno, pero esto que dices de la adopción también es real en México. Sí. Adoptar un niño en México es un proceso larguísimo. Y no los adoptaron a todos porque que si es morenito, que no, o sea, es lo que decía tal cual la senadora que expuso, dice, a ver, aquí está lleno de niños morenos y negros, decía, sobre todo de negros, dice, están llenos las casas de adopción porque no los quieren, no quieren adoptarlos. Sí, que es una visión muy cínica de la vida, ¿sí? Y también lo dice John Carlin. Los conservadores quieren bebés vivos para convertirlos en soldados muertos. Sí. Tal cual, es una gran frase que digo, en este caso tal vez no sea como la situación en Argentina o en Latinoamérica, pero queremos bebés vivos para convertirlos en elementos del sistema que vamos a oprimir. Llenen la parte del colchón a la cual le vamos recargando la presión. Creo que el asunto de la religión siempre es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo soy católico practicante y para mí fue difícil llegar a este punto por lo que decía Lalo. Al final de cuentas, o sea, sí se pudo. Pero es un rollo porque es un sistema de creencia que te hace orientar muchas cosas en tu vida que son muy valoradas hacia la lógica de tienes que preservar la vida en todos los niveles. Y entonces piénsenlo desde la lógica de los conservadores que están votando en contra. Dejarse convencer de que el aborto es una opción viable implica reconstruir un montón de cosas a las cuales les depositaron una carga afectiva alta. Sí, y entonces hay mucha gente que no está dispuesta a hacer eso. Y particularmente pensemos en, o sea, yo me sé que veo de 50, tengo 29, pero la gente que realmente tiene 50 años de estructurar una vida, una decisión y validar lo que hacían a partir de un sistema de creencias y toparse con darle para atrás o darle para atrás este fragmento tan importante, va a haber muchísimas personas que se resistan a ese cambio. Sí, es como cuando a mí me dicen que la Nutella es mala para el medio ambiente. ¿Es mala para el medio ambiente? Sí, porque ¿no sabías? Parece que la tala de los árboles que proveen el aceite con el que hacen la Nutella está devastando horriblemente los plantíos. ¿También el aguacate es malo para el medio ambiente? ¿Qué? ¡Cállate ya, Memo! O sea, necesitas muchísima agua por aguacate. Esto es sin comentarios y mientras estamos grabando esto se sigue discutiendo el futuro de las mujeres en Argentina y eso va a dar un precedente de Latinoamérica, al menos, sí. O sea, es un impacto inmediato en el que tenemos. Antes de cerrar, Fer, ¿cuáles son las resoluciones que puede haber? Hay dos precisiones que hay que hacer. Primero, que el tema de la Corte Interamericana no es vinculante, es decir, no es obligatorio. La interpretación que están dando no es obligatoria, es una opinión. Claro. Como no proviene de una sentencia de la Corte, no obliga al Estado a aplicarla como tal. Okay. Es nada más una interpretación de la Corte que tiene muchísima validez en cuanto al estatus o a la jerarquía que tiene. ¿No? Y el resultado que se espera a decir de los comentarios que han hecho los senadores en sus ponencias, sobre todo los que están a favor, suenan pesimistas porque muchos hablan de esto a lo mejor no se va a dar hoy, pero se va a dar porque el tema ya está en la mesa. Okay. ¿No? Es el cierre de muchos de los discursos. Entonces lo que puede pasar son tres cosas. Uno, que es la menos probable, que la ley que proponen los diputados en la primera sanción, que es como le llaman ellos, la ley que pasan los diputados a revisión pase lisa y llanamente como está, que es la menos probable, casi con 0% de probabilidades. La segunda es que pase con observaciones, que es como a lo que le están apostando, jalar un poquito más la balanza hacia sí, pero cámbiale esto. O sea, se volverá a discutir hasta el siguiente año. Algunos puntos. No, porque en este caso, si es sí, pero con correcciones, los diputados ya saben qué cambiarle a la siguiente que pase a revisión
puede pasar lisa y llanamente, porque ya viene con las correcciones que te pidieron que le hicieras. Siempre y cuando las correcciones sean aceptadas, ¿no? Sí, siempre y cuando sean exactamente los que les pidieron, siempre y cuando sea lo que le pidieron. ¿Qué es lo que decíamos hace un momento sobre que parece que la ley contempla que cualquier profesional médico tiene que ir a la cárcel si no practica un aborto? Lo cual me parece también que ya es por otro lado una postura muy extremista. Es excesivo, por supuesto. O sea, la solución sería que cualquier centro médico tenga un profesional que esté dispuesto a hacer un aborto, pero no que todos lleguen a practicarlo. Sí. Por supuesto, es uno de los artículos más controvertidos al respecto. Y la tercera es que sea mayoritaria la voz que diga no, regresa a la Cámara y hay que volverlo a discutir. Okay. ¿No? Y hablaba con Fer antes de grabar esto. Que eso. Gracias por no invitarme. Tú no habías llegado. Tú estabas en los tacos. Cállate. Sí estaba. Que esto me suena a que si va para no, lo más probable es que a lo mejor tenga que esperar a la siguiente legislatura para que una nueva conformación vuelva a pelotearle de él. Y también lo que fue creo que, o sea, sí lo veo como muy bello de cómo se llevó esta votación, fue que en Argentina las calles estaban repletas de mujeres manifestándose a favor y en contra, pero sobre todo a favor, la ola verde, que no la para nadie, que es lo que decían incluso ahí en el Senado. Pero también eso empezó a reflejarse aquí en México, o sea, hubo apoyo en diferentes puntos de Latinoamérica y el mundo de apoyando este movimiento. Entonces, por ejemplo, yo no sabía hasta hace un par de meses cuando empezó con este tema en Argentina lo importante que era, o sea, el significado del color verde. Y de repente estamos viendo como que en diferentes puntos del mundo están saliendo las mujeres a manifestarse y estamos teniendo estas discusiones que antes eran tema tabú. Y a mí se me hizo como que muy bonito cómo se dio eso, a diferencia de aquí en México. Creo que el tema que está poniendo sobre el mapa lo que se está debatiendo es que es un país latinoamericano que intenta agregarlo directamente a nivel federal. ¿No? Es el Senado dándole al debate sobre el aborto para que aplique en todos lados. Que establecer un precedente muy importante. Por supuesto. Sí, a que ver, sí. ¿para cuándo pinches senadores de México? Hay una frase que con lo que me gustaría cerrar. Hay una serie. ¿De Carlin o de Monty Python? No. De la Biblia. Del no, esta es de. No se han visto la serie VIP de HBO donde sale Julia Tú no has visto Louis-Dreyfus. Glow, no voy a ver nada hasta que vea VIP Glow. se ha ganado 4 Emmy seguidos a mejor serie de comedia. Entonces, mira. Soy Ana Distraya. Hay una frase que dice Julia Louis-Dreyfus en un episodio donde amenazan con que, bueno, donde parece que está embarazada y voltea y le dice a una de las personas que la está acompañando, le dice, mira, si los hombres se embarazaran, se podrían hacer los abortos en cajeros automáticos. Entonces, sí, creo que es una perspectiva que es importante tener en cuenta. Claro. Así es. Ay, muchachos, pues eso es todo. Ojalá y salga lo mejor posible de esta discusión. Y nos vemos lunes, miércoles y viernes. Miércoles en vivo, por ahí de las 9:30, 9:45 y salimos casi a tiempo. Sí. No, salimos a tiempo, Hoy 9:40. salimos 9:40. 9:40, ojalá la siguiente semana 9:30 y ya saben, lunes y viernes con estos programas grabados. Y con donas de Ajijic. Y en Twitter. todos lados, pero sobre todo, Instagram. atención aquí, dónenos dinero. Dónenos dinero. Dónenos de Sigan a donas. Fernanda en Instagram. Dónenos dinero de donas fritas. Sigan a Memo en Twitter y todo. Adiós. Ay, sí, Bye. yo tengo muchos Ya tengo followers. 140. ¿Cuántos tienes ya? Wingardium ¿Quién Leviosa. presenta? Su hermana me veía como, no mames, ese güey de seguro inventó la droga. Pues es que trataste a su hermana en el baño. Ajá. No, de verdad, cuando yo tenía el cabello así, la gente se me acercaba para pedirme droga. Sí, claro. ¿Qué? ¿En serio? En No el mames, tú viste esa foto y no sí. dijiste, Memo, Y pasaste buscabas el- abajo de tu melena. Es como, no, mira, solo hay Ay, insectos. curiosamente tengo aquí una tacha. También pasaba que con esa melena se me